que es un pendón de la alcaldía de Barranquilla junto a un afiche en un evento político de Federico Gutiérrez en Barranquilla Hotel El Prado? Pues el comentario es muy sencillo. Están tratando de hacer todo, de todas las maneras, el todo vale para que Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, sea el candidato que representa ese mundo que ya lo tengo descrito como Duque, Uribe, esta versión 2022 con todos los apoyos por todas partes. Eso no tiene presentación, no se puede hacer en política, pero ya sabemos que aquí hay una impunidad y aquí pueden hacer las cosas mientras que investigan, deciden, no va a haber pasado nada, ya habrán pasado las elecciones, pero esto es una demostración, entre otras, por las cuales no puede continuar Colombia por el camino que nosotros vamos. Yo he venido reiterando, Colombia va a cambiar, Colombia tiene rabia, Colombia tiene miedo, Colombia tiene indignación, tiene molestia. Esa Colombia no puede seguir por este camino que pretenden hacerla seguir. Pero y usted, esta Colombia, perdón, yo termino, Juan pero Pablo. ¿usted cree que el candidato Federico Gutiérrez conecta con eso? O sea, ¿le parece bien escuchar que un alcalde le dice yo le ofrezco 40.000 votos? ¿A él le parece bien que al lado del afiche de él aparezca un pendón de la alcaldía de Barranquilla? ¿Usted cree que el candidato le parece que eso está bien? ¿No cree usted que un candidato debería además expresar indignación o por lo menos molestarse con sus promotores al hacerle eso? Porque en el pendón está Alex Char, exalcalde de Barranquilla y quien pertenece a esa coalición. Mire, ya sabemos, todo esto que se está narrando acá es un capítulo, una historia conocida, una historia anunciada, y por eso, entre otras cosas, yo le voy a ganar a Fico Gutiérrez para pasar a la segunda vuelta. En adición a esto, esa Colombia que quieren llevar de esta manera, tramposa, en un lado u otro, una Colombia tramposa, es una Colombia que, si fuera a darse el caso que un extremo llegara al poder, sería una Colombia inviable de confrontación, de aumentar el malestar ciudadano, una Colombia que sería presa de un estado caótico y violento. Vamos a pasar a la segunda vuelta. Yo voy a derrotar a Fico Gutiérrez porque, entre otras cosas, en adición a todo esto, yo no sé qué pensará él y ustedes le podrán preguntar a él y yo no puedo hacer el juicio, pero además no está preparado para gobernar a Colombia. Una muy reconocida y muy querida escritora colombiana dijo esto hace unos días sobre el centro político. Laura Restrepo, esto fue lo que señaló. Sí, un poquito alegre que gane Macron y un poquito no tan alegre tampoco, porque es que no es tan distinto Macron de Le Pen. Es el problema del centro, y lo digo también por Colombia. El centro a veces es un inventico y una manera de disfrazarse de la derecha. Macron sí, muy bueno porque la señora Le Pen es horrible, entonces Le Pen es un poquito menos horrible. Era mejor Melenchón, el que casi le gana a Le Pen, que era el tipo de izquierda. Déjémoslo ahí, déjémoslo ahí. El centro es un disfraz de la derecha. ¿Usted qué le diría a Laura Restrepo, que insisto, es una de las más respetadas escritoras colombianas, que hace esta afirmación? Yo conozco a Laura Restrepo hace muchos años y me parece una muy buena escritora. No, es increíble, es maravilloso. Muy buena escritora y además queridísima persona. Así es. Advierto porque uno habla de personas y en este mundo de confrontaciones ella me cae muy bien. Hace muchos años tampoco la veo, pero Laura está equivocada, ¿sí? Está haciendo una afirmación genérica, pero pues no produce ningún tipo de evidencia argumental para hacer una analogía. Yo no soy Macron, es muy diferente nuestra propuesta a la propuesta de Macron. La condición en Francia es diferente a la que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, para una mujer que es bastante inteligente y que yo admiro, valga la pena notar, ese tipo de analogía le queda mal a Laura. Le voy a contar una anécdota con con Laura Restrepo, para que vean ustedes. Yo creo que la conté en mi libro, pero para que le pongamos otro tipo de temas a estas conversaciones. Año 2000. Hace 20 años, ¿no? 22 años. 22 años. Laura Restrepo estaba en Medellín, había ido a conversar con Alonso Salazar, que la conocía muy bien. Yo conocí a Laura y conversamos, estuvimos hablando de lo que nosotros queríamos hacer en Medellín. Apenas estaba empezando nuestro movimiento, cuando tenía 0% en las encuestas, ¿sí? Y allá estaba Laura y ella, estábamos hablando de cómo cerrar las brechas en la sociedad y mirábamos un barrio muy pobre de la ciudad y otra parte de élite de la ciudad, el Poblado y Moravia, para las personas que están en Medellín o que se pueden ubicar con respecto a la ciudad. Y entonces ella propuso
que hiciéramos como un cordón, una cinta que fuera desde el Poblado hasta Moravia para mostrar cómo se podía unir. Bueno, y estuvimos conversando. Eso es arte conceptual. Eso pues altamente conceptual, pero muy bien, o sea, repito, es que a mí me cae muy bien ella y me parece buenísimo conversar con ella y todas estas cosas. Y después, Laura Restrepo, cuando terminó la visita, me escribió con una caligrafía muy linda. Yo tengo guardada ese párrafo que me escribió, pero después de todo dijo, Sergio, la cinta eres tú. Bonito, ¿no? ¿Será que ella piensa que...? Pero no y sé cuando ahora- ella Que dice si que yo el la centro es un cinta- disfraz de la derecha, ¿qué Pero no hacemos? por eso le estoy diciendo, ya Ah. le dije, yo creo que Laura está equivocada. Yo no sé si Laura ha leído nuestras propuestas, pero está haciendo una analogía, porque lejos de Macron, de su trayectoria, de su forma de pensar, lo que piensa Fajardo, pues para ponerlo en ese término político. ¿Usted va a buscar acercamientos con la ciudadanía para superar todas esas quejas que tienen y en especial con la primera línea? A ver. Respuestas cortas. Organicémonos, no, sí, pero Ah. es que Mauricio, pues es que me tiran unas bombas, pues. Y esa bomba hay que Cogerla rápido y desactivarla soltarla por rápido. Perdiendo el tiempo. Pero, pero aquí no estamos. Pues, mire, No, sí, porque ya estamos bien. nos Pero vamos lo que quiero después. decir, Mauricio, mire, primera observación, en Colombia hubo un estallido social y es la expresión de la realidad de nuestro país. Primer punto. Listo. Eso no fue un accidente, no fue Petro, no fue Maduro, ¿No fue ni montaje? no hubo un montaje, fue una expresión real de Colombia. Sí, primer punto. Y hay que reconocerlos, los problemas hay que reconocerlos para resolverlos. Si usted no acepta eso, entonces va a estar dando solución a algo que no tiene que ver con Colombia y eso lo tenemos que entender. Y este programa tiene respuesta a mucho de eso que se planteó como estallido social. Ahora, yo creo dos cosas. Aquí falló y falló en cabeza el gobierno nacional la capacidad de conversar, de dialogar, de convocar a los que están en confrontación para tramitar las diferencias. Me explico. Y voy a una ciudad que quiero muchísimo, donde estuve este fin de semana, Cali, que fue el epicentro del estallido social y fue doloroso para nosotros en Colombia. Cali no tuvo alcalde, un alcalde que en principio tenía una connotación social que debería entender la dimensión de lo que estaba ocurriendo y desapareció. Y un presidente que tampoco apareció en Cali, que aparecía por la noche a las 12 de la noche a una base del ejército, la base Marco Fidel Suárez, y no atendieron las necesidades. Listo. Y se tiene que conversar. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Yo creo que las personas que tienen derecho a protestar y que tienen derecho a marchar tienen que respetar también los derechos humanos de las otras personas. Entonces no hay derecho Listo. que una persona tenga hambre porque otro está protestando. Candidato, Todo eso a tiene las se que- acaba el encuestas, tiempo. a las encuestas, ¿hay que creerle, hay que temerle o hay que olvidarlas? Usted verá qué hace con ellas. Yo sé lo que yo hago y lo que he hecho siempre, y es trabaje para ganar. Concéntrese en lo que usted es. La primera encuesta con la que yo salí en la vida, 0%. Hace 4 años, cuando estábamos por esta época, a 16 puntos de Petro, 16 puntos. Se había acabado el mundo. Eran Duque y Petro. Y terminé a 1 punto. Nosotros sabemos remontar. El público de la Sí. política, lo que pasa Candidato. es distinto. en Listo. diferentes Es que nos queda Listo, un listo, minuto. listo. Vamos, Putumayo, ¿qué ocurrió en Putumayo y qué va a hacer si usted es presidente para que no ocurra lo mismo con esas críticas a los militares? Lo que no debe ocurrir nunca es que no se responda por las actuaciones. Yo no hubiera tenido al ministro de Defensa como ministro de Defensa y el general Zapateiro no podría estar como comandante del ejército. Y lo digo, y yo he trabajado con la policía y he trabajado con el ejército, y ustedes le pueden preguntar dentro de las investigaciones que hacen a las personas que trabajaron conmigo en policía y ejército, cómo fui yo como gobernante, pero se equivocaron en la forma de tramitar esos problemas y no puede ser. Y eso es importante. Todos los que tenemos poder y responsabilidad pública tenemos que dar ejemplo, porque gobernar es Sí. educar. Paola, alcanzo más, vamos. A ver, Perdón, Paola, Perdón social, candidato Fajardo. por supuesto que no. Una defecio, esa expresión, supuestamente basada con yo no sé qué filósofo, no, pues sí sé el que citaron, Derrida. Sí, Sí, tremendo Derrida, era nombre. Jacques Derrida, sí, Juan señor. Pablo, que estudió en el Hombre. Liceo Francés, debe conocer los detalles Hombre. de Derrida, pero no tiene ningún sentido. Sanción social. Si nosotros no sancionamos a los corruptos, si no reconocemos que la corrupción es el principal problema del país, que no podemos tolerar, que no podemos aceptar los corruptos con votos, estén en una campaña o estén en otra, cuando uno está haciendo una propuesta de gobierno, esa propuesta tiene una elaboración básica con respecto a unos aspectos fundamentales acerca de lo que se quiere hacer. Cuando uno gana, después ya pasa a convertir esa propuesta en un plan de desarrollo,
que tiene que diseñar para 4 años con una cantidad de parámetros, metas, etc. Nosotros tenemos una propuesta de reforma tributaria que tiene como objetivo recoger 33 billones de pesos. Esa es nuestra propuesta en términos macro. Y esa propuesta, además, como aquí tenemos tiempo para elaborar un poco entonces acerca del contenido de lo que estamos haciendo, tiene las siguientes bases. Una primera observación que es importante para todos nosotros en Colombia. Nuestro país, en Colombia, recogemos muy poco de impuestos como parte del Producto Interno Bruto. En Colombia, nosotros estamos recogiendo alrededor de 19%. Y esta es una afirmación, cuando digo muy poco, pues la comparamos con América Latina, que tiene un promedio de alrededor del 23% en general en América Latina, y con la OECD, pues son cerca del 34%. Entonces recogemos poco por impuestos. Y dividimos a grandes rasgos la reforma que nosotros estamos proponiendo, que señalo que la persona que ha liderado el equipo económico de la construcción económica nuestra es José Antonio Campo, con Gonzalo Hernández, también ha participado otras personas, Alejandro Gaviria ha entrado a complementar y a enriquecer todo lo que estamos construyendo. Entonces tiene una parte las personas más ricas, pongámoslo en los términos más sencillos, y las personas más ricas, nosotros de esas personas más ricas esperamos que haya un aumento en el impuesto a la renta, a los dividendos y un impuesto al patrimonio. Estamos hablando de esta Colombia, porque además es importante señalar que no es una reforma tributaria por reforma tributaria, sino que viene de no sé cuántas, Paola debe saber, 3, 4 reformas tributarias que... En este gobierno sí, 4. Exacto, 4 reformas tributarias. Y un paro. 4 por una que se les cayó la corte, ¿no? Exacto. Entonces, pero además, porque es importante señalar esto, yo recuerdo que estábamos en campaña presidencial en el 2018, a mí me preguntaron, ¿usted bajaría los impuestos? Y yo dije, yo no puedo decir eso, yo quisiera, por supuesto, porque la mayoría de la gente quiere decir que le van a bajar todo, pero a mi lado se reía en ese entonces el candidato Iván Duque y se burlaba de mí porque yo no iba a bajar los impuestos y él dijo que sí los iba a bajar, que además iba a subir los salarios, dijo un montón de cosas. Más salario, menos impuestos, es la valla. Exactamente, que es parecida a una A la que de hay Fico ahora, la de sí. Fico Ah, en sí, es estos igual. Ahora es términos. más trabajo. Le cambiaron el orden. Sí, pero pero